Echamos de menos a la hermana Eva y a Gema, que están en Albacete, en Península, en Castilla-La Mancha. Bueno, que el Señor también les ayude y las guarde. Vamos a abrir en Primera de Reyes, capítulo 22. Seguimos con la vida y ministerio de Elías. La semana pasada vimos unas advertencias mencionadas por Dios en el capítulo 21. Vimos que no son cosas imaginarias, sino peligros reales a los cuales haremos bien en estar atentos. Y les recuerdo los 3 avisos que da Dios a su pueblo. El primero era cuidarnos de una influencia destructiva, de un matrimonio que no sea en el Señor, ser una mala influencia para con nuestro cónyuge, y también el cuidarnos de nociones equivocadas que crean desilusión respecto a la vida de piedad, lo que es la vida cristiana. Y concluimos que si así lo hacíamos, permaneceremos en la fe y seremos guardados de muchos dolores. Vamos a pedir la ayuda al Señor en esta mañana, que Él nos guíe y nos fortalezca. Padre, queremos, Señor, ahora con una buena disposición seguir adorándote a la hora de exponernos a tu palabra. Señor, y te pedimos, por favor, que nos ayudes por causa de nuestra debilidad y torpeza, y también que somos dados, Señor, a descuidarnos y pensar en otras cosas, distraernos, o pensar que este mensaje es para otra persona y no para nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdame a mí también ahora a la hora de exponerlo, hacerlo de manera misericordiosa y humilde. Y a los hermanos también, dales oídos para oír, para poder retener tu palabra y guardarla en el corazón y en la conciencia, para así, Señor, llevarlo a la práctica y poder vivir así conforme a tu voluntad que tú nos revelas en la palabra. Ayúdanos, Señor, glorifícate en nosotros, edifica a tu pueblo, salva a aquellos que no son salvos, Padre, y edifica a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Seguimos el recorrido de la vida y ministerio de Elías y pasamos a este capítulo 22, donde se registra la muerte del rey Acab. Y no se hace mención alguna del profeta Elías hasta llegar al segundo libro de Reyes, capítulo 1, donde se nos narra la última misión del profeta de Dios antes de ser recogido al cielo, que tiene que ver con el rey Ocosías, el hijo del rey Acab, que subió al trono después de la muerte de su padre. Pero esta sección está íntimamente conectada con Primera de Reyes 22, versículos 51 y 52, pues nos da las bases para poder entender lo que pasó a continuación. Sigamos aquí el mismo patrón usado en la sección anterior, ver primero el contenido de la narrativa de este capítulo y después vamos a deducir algunas de las enseñanzas que se nos han dado aquí en este capítulo. Y la narrativa es que vamos a leer Primera de Reyes 22, 51 hasta el 18 del segundo libro de Reyes. Son varios versículos, pero es que es necesario para poder saber qué es lo que vamos a ver en esta mañana. Nos dice el versículo 51 del capítulo 22, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Versículo 1 del primer capítulo de Segunda de Reyes. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Hice consultar a Baal-zebú, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad.
Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-zebú, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decirle: así ha dicho Jehová: ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebú, dios de Cron? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y él le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán, el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Bueno, pues hasta aquí la lectura. Veamos un panorama resumido del reinado de Ocosías. Después de la muerte de Acab, le sucedió al trono su hijo, como hemos leído, y 2 cosas se nos aclaran, la cual van a ser la introducción y razón de lo que pasa a continuación, según se nos narra Segunda de Reyes, capítulo 1. Por un lado, anduvo en el camino de su padre y de su madre Jezabel. La maldad fue la marca. Su corazón siguió al pecado, a los dioses de sus padres. Y por otro lado, esto despertó la ira de Dios, es decir, los juicios de Dios sobre Acab mencionados en 1 Reyes 21. Siguieron su curso, según lo dicho por el profeta Elías. Luego también, cómo esa ira de Dios se revela desde el cielo. Y esta se manifiesta en 2 áreas, 2 esferas de la vida de este rey. Por un lado, en la esfera política, ahí en el capítulo 1, versículo 1, vemos: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Una de las naciones siervas que tenía subyugada se rebela, lo cual indica decadencia, debilidad de Israel y fortaleza y crecimiento de esta nación subyugada. Y también se revela la ira de Dios sobre este rey en la esfera personal, una muerte prematura e inesperada.
Nos dice allí en los versículos del 2 al 18, lo hemos leído, cómo Ocosías en el versículo 2 cae de la ventana en su casa y ante la incertidumbre del desenlace de ese accidente, manda para que le puedan adivinar qué es lo que va a pasar con él, si él va a sanar, y manda a sus siervos a aquel en quien tenía puesta su confianza. ¿En quién? En Baal-zebú, el dios que creía que podría resolver el enigma. Luego de los versículos del 3 al 8, Ocosías manda mensajeros a esta misión a Ecrón, ciudad de los filisteos, hacia el sur, y asume que estos regresarían en 3 o 4 días por la distancia que había, pero estos vienen de vuelta mucho antes. ¿Qué había pasado? El Señor había mandado a Elías, su profeta, a su última misión, y fue a encontrarse con los mensajeros, el cual reprendió al rey por mandar a preguntar a tal Dios, y además dio la respuesta que el rey pedía, que la muerte la tenía a un paso. El rey preguntó por la identidad del mensajero y por la descripción que le dieron supo inmediatamente que se trataba de Elías, porque Ocosías conocía a Elías. Luego vemos que en los versículos 9 al 16 el hijo reacciona igual que la madre, Jezabel, todavía viva. De ahí que envía un capitán con sus 50, como su madre envió mensajeros a matar a Elías cuando descendió fuego en el Monte Carmelo y fueron degollados todos los falsos profetas. Tal como hizo la madre, hace el hijo. Pero esto no era para negociar con Elías, ni para hablar o tratar algún asunto con Elías, sino para ejecutar sentencia sobre el profeta. Notar lo inusual de enviar a un capitán con sus 50 para apresar a un hombre solo, Elías, lo cual da a entender que Ocosías esperaba algún posible imprevisto con Elías y para asegurar su apresamiento manda a todos estos soldados. Qué similitud también que en el arresto de nuestro Señor Jesucristo, toda esa turba con palos, linternas, espadas, romanos, los guardias del templo, para apresar a un solo hombre. La primera compañía, instigados por el rey, vienen al varón de Dios con aires de soberbia y de desprecio hacia Dios y a su profeta, y del cielo desciende fuego y los consume. El fuego no viene de Elías, sino del cielo. Elías estaba como portavoz de Dios. Él expresaba lo que Dios sentía y veía. Esto traería a la memoria del rey el suceso de Elías con su padre y los falsos profetas en el Monte Carmelo. Pero notar, hermanos, este hombre no se conmueve ni por la manifestación de Dios, ni la pérdida de estos hombres, y manda una segunda compañía. Y se repite el mismo suceso, ocurre lo mismo. Pero Ocosías sigue en su empeño contra Dios y su profeta, y de nuevo envía más soldados. Pero el capitán de esta tercera compañía se humilla ante Dios. Notar la postura en la que habla el profeta, versículo 13, se pone de rodillas y busca ampararse en su misericordia y le es concedida. El Señor da órdenes a Elías a que no tema y vaya al rey, y Elías va al rey, versículo 16, y simplemente le repite lo que le dijo por medio de los mensajeros, y después se va. Aquí ocurrió como con Daniel en el foso de los leones. Elías fue a encontrarse cara a cara con aquel que le buscaba para acabar con su vida y no le pasa nada. Dios contuvo a estos que buscaban su vida e hizo lo que debía hacer el profeta. Y luego ya al final el versículo 17, y así sucedió. Las palabras de Dios por medio de Elías se cumplieron en este rey y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Esa sería la narrativa de lo que hemos leído. Ahora vamos a deducir algunas enseñanzas para nosotros, para el pueblo de Dios y también para los que nos oirán, y si aquí hay alguno que todavía no se ha humillado, como este tercer capitán. ¿Qué dice este pasaje acerca de Dios? ¿Qué aspectos del carácter de Dios resalta en este capítulo? Pues estas son buenas preguntas,
que le tenemos que hacer a los pasajes de la Biblia cuando leemos las Escrituras. ¿Qué me está mostrando acerca de Dios? ¿Qué me está mostrando acerca de las perfecciones, atributos o del carácter de Dios? ¿Qué me está mostrando acerca de mí? Pues estas son buenas preguntas. Y la primera lección que encontramos en el texto es que nuestro Dios es Dios celoso. Es Dios celoso. Se nos dice que el rey provocó la ira de Dios. Allí en el 53 lo leímos. Manifestado en estos dos aspectos, en el versículo 1 y en el versículo 4, en la esfera personal y en la esfera política. ¿Y cuál es la razón de esto? Pues vemos aquí en la segunda parte del versículo 3. ¿No hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón? Esa es la pregunta en forma de reprensión por Dios al rey. Si Él es Dios en Israel, que ha vindicado su nombre en medio de ellos y lo ha manifestado, ¿cómo es que el rey va a otros dioses? Dios es celoso de su propia posición, lugar y relación con su pueblo. Dios había entrado en una relación muy íntima y especial con su pueblo. No fue que se encontraron y bueno, vamos a ver qué tal van las cosas, vamos a ser como amigos, ni que este pueblo en una época determinada tenía un vacío interior y estaban buscando cómo llenar ese vacío y esa necesidad de tener un Dios, y bueno, probaron con este y lo llamaron Jehová Dios. No, sino que el Dios del cielo llamó a Abraham cuando vivía en la idolatría en Ur de los caldeos y le dio promesas que de su descendencia haría una nación grande, y esa nación sería su pueblo santo, escogido como pueblo especial más que todos los pueblos, amado por Dios, y por eso lo rescató de su esclavitud en Egipto. Los llevó al desierto y les dio leyes y estatutos para formarse y constituirse como pueblo. Y entraron en una relación muy íntima y especial por medio de un pacto, de un juramento solemne y firme, donde ese pueblo sería pueblo y Jehová sería su Dios. Ahí lo vemos registrado en Ezequiel, capítulo 16, versículos 3, que dice: y así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre hetea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, estos pañales. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y miren ahora, hermano, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y hermanos, en esta relación en la que entraron, como la de un marido con su esposa, una relación única y exclusiva. Y en esa relación el amor especial de Dios es para con ese pueblo. A Él y solo a este pueblo se manifestaría y les daría a conocer su voluntad y sus planes, y con ellos andaría, guiándolos, conduciéndolos y dándoles todo lo que necesitaban. Y el pueblo a su vez se volvería a Jehová como su único Dios, de cuya mano obtendría todas las cosas que necesitaría, todo su bien, toda su necesidad, la fuerza, la guía, la luz, sabiduría, todo, completamente todo, se volverían a buscarlas de aquel que había descendido a ellos para ser su Dios. Y ahora llega este rey
dejando a Jehová y se vuelve a otro Dios, a Baal-zebú, señor de las moscas, a buscar alguna seguridad para el futuro, alguna luz para ver qué será de su enfermedad. Y así el rey estaría marcando la pauta no solo para él y su descendencia, sino para todos sus súbditos, todo el pueblo. Estaba como diciendo: Dios no quiere cubrir o no puede cubrir esta necesidad que tengo. Voy a acudir a otro. Le está diciendo: tú no vas a atender esta incertidumbre que tengo al respecto de esta enfermedad, sino que será otro Dios. Y Jehová, que ha descendido para ser el Dios de ellos, y lo ha liberado, y les ha dado todo cuanto han necesitado, y les ha dado gloria y esplendor, y bienes más que ningún otro, se le despierta su celo, pues el corazón de este rey no era por él, sino para otro Dios. En lugar de ir para que Jehová supliera esa necesidad, va al Señor de las moscas. Y por eso le dice: ¿no hay Dios en Israel para que vayas a consultar a Baal-zebú? Y así es como arde el celo de Jehová, por cuanto ama con amor exclusivo a Israel, y por eso es que este rey provocó la ira de Dios. Alguno dirá: bueno, eso fue en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Dios era así, era celoso, manifestaba su ira. Pero ahora bajo el Nuevo Pacto ya Dios no es así. Eso era antes, en el Antiguo Pacto. Ahora es más permisivo, más amoroso, más comprensivo. ¿Es eso así, hermanos? ¿Acaso Él no ha dicho: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Acaso el Señor Jesucristo no nos ha enseñado y ordenado que Dios, su Padre, sea el único Dios a quien dirijamos todo nuestro ser y de quien dependamos de todas las cosas, necesidades y adversidades por las que tengamos que pasar? ¿Y por qué nuestro Señor quiere que de forma exclusiva volvamos todo nuestro ser a Él? Pues porque Dios ha entrado en una relación con nosotros por medio de un pacto, el nuevo pacto, donde Él se entrega totalmente a nosotros y nos dice que nosotros nos entreguemos totalmente a Dios. Ese es el nuevo pacto. Viene a nosotros a ser como el esposo y nosotros la esposa, y no quiere que nosotros andemos amando a otros, ni buscando en otros lo que Él nos puede dar. ¿No ha dicho Pablo en la primera carta a los Efesios, en la carta a los Efesios, no somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús? ¿No estamos completos en Él? Entonces, ¿a qué tenemos que ir a Baal-zebú? Para buscar lo que solo Dios nos puede dar. Es este celo de Cristo por su iglesia lo que le hace hablar así a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y le dice así, parafraseado: ya no me amas a mí como me amabas antes. Ya no estás vuelta hacia mí como lo estabas antes. Tus afectos, mente o corazón ya no es conmigo como era antes. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, pues si no... El celo de Cristo estaba siendo inflamado por esta iglesia. Entonces se levanta la amenaza con su ira en caso de que no se arrepientan y se vuelvan a Él para amarlo de forma exclusiva. Por eso un pasaje como este nos debe recordar que Cristo, nuestro Señor y Salvador, es nuestro Dios santo y celoso, que nos ha llamado y entrado en pacto con nosotros para suplir todas nuestras necesidades. Ser nuestro Dios en el sentido más pleno y completo del término, que nos dice que todo lo que le pidamos al Padre, en su nombre Él lo hará. Lo que tenga que ver con nuestras necesidades materiales, sentimentales, espirituales, cuando caemos en nuestros pecados o errores, o en accidentes, o por nuestra falta de sabiduría o ignorancia. Todo eso
Cristo nos dice que vayamos a buscarlo en Él. ¿Cómo entonces es que alguno va a su Belcebú a buscar salir de sus apuros y solucionar sus problemas? ¿Cómo es que alguno tiene su ídolo de quien depende para echar mano? Ahí está la mentira, ahí está arraigado el engaño, como un refugio para solucionar ciertos problemas en los que nos hemos metido, para conseguir algo que queremos, en lugar de ir a Cristo a pedírselo y luego hacer su voluntad especificada para esos casos. Vamos a este Belcebú que tiene tantos adoradores. En vez de ir a Cristo, se busca al Señor de las moscas y recurrimos a la ira y al griterío para defendernos y responder ante ciertas situaciones, acudiendo a la carne para que ella afronte ciertos asuntos. En lugar de ir a Cristo encomendando nuestra causa y hacer conocidas nuestras peticiones. O pensamos que Cristo no puede guiarnos en los asuntos sentimentales o en las adversidades y dificultades matrimoniales y familiares, y en lugar de buscar y esperar de Él la dirección y su voluntad a través de las Escrituras, andamos abiertos a lo que hace la gente, cómo lo soluciona el mundo o lo que se le ocurra a nuestro propio corazón. A los padres se les ha dado instrucciones de cómo tienen que encaminar a sus hijos, en la instrucción por medio de la palabra de Dios y enseñarles el temor de Dios. Pero se coge por otro camino, se consulta otras formas y van al Señor de las moscas. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando en oposición y enemistad a Él nos llamó, nos perdonó, nos introdujo en su familia y nos hizo herederos. Y ahora que estamos reconciliados, hermano, ¿no nos dará todas las cosas que precisamos? Como hijos de Dios, consideremos si estamos yendo a algún Belcebú, pues si es así, estaremos despertando el celo de Cristo. Y eso es lo que Ococías hizo para provocar a ira a Dios. Y eso le costó muy caro. Lo mismo que la iglesia de Éfeso, si no se volvía de ello. Pues quiera Dios mandarnos un Elías que nos diga: ¿no hay Dios en la iglesia? ¿No hay Dios en tu vida que has ido a consultar a ese ídolo? Nuestro Señor Jesús nos ama con un amor tan exclusivo que nos ha mostrado que todo cuanto precisamos y necesitamos, todo, absolutamente todo, lo tiene Él en abundancia. Y tiene la voluntad, hermanos, de dárnoslo, y también tiene el poder de dárnoslo. Jesucristo quiere que vayamos a buscarlo de Él, se lo pidamos a Él, y para todas las cosas dependamos de Él. Y nos lo ha enseñado así de tal manera que si no lo hacemos, su celo se despierta. Cristo tiene celo por su iglesia porque Él es su esposo, que nos cuida en todas las cosas. Por tanto, hermanos, no hagamos arder su celo para provocar su ira. Y aquellos que no son cristianos, que no se vean libres de despertar este celo de Dios porque no son de su pueblo, que como que esto es solamente para los que son cristianos. Más bien que consideren que son criaturas creadas, formadas y dotadas por Él para que le busquen, le den gracias, le honren, le adoren y obedezcan. Les dio ojos para que contemplen la grandeza de sus obras y lo reconozcan, dándoles una mente con sus facultades para que lo admiren y conozcan. Y les ha dado voluntad, escrita en su palabra, para que se sujeten voluntariamente a Él. Pero, ¿qué hacen ellos con todo eso que Dios les dio para su gloria? ¿Usan sus ojos para satisfacer sus deseos y darse placer a sí mismo? ¿Sus capacidades mentales las usan para discutir con Dios y razonar contra Él? ¿O buscar razones e inventar disculpas para no conocer y hacer lo que Él dice? Y su voluntad la usan para hacer lo que ellos quieren, para decir que son dueños de sí mismos y así ir por donde ellos quieren. Pues por todo eso
se enciende el celo de Dios, pero por los cristianos y por los que no son cristianos. Y Él quiere que todos los hombres le busquen y le adoren y le den gracias. Por eso el llamado es a volverse a Dios, a buscar de Él todo lo que ha dado y concedido, que los hombres se vuelvan de sus caminos, pues Él es el Dios creador y es Dios celoso, y por eso se levanta su ira contra aquellos que le dan la espalda. Esa sería la primera lección que podemos ver en este texto. La segunda lección que podemos ver es que Dios es Dios absolutamente soberano. Con esto entendemos que no hay nada fuera de Él mismo que le condicione para determinar el plan que ha hecho y llevar a cabo las obras que hace. Su plan y la voluntad por la que hace cuanto hace y decide cuanto decide no está obligado por nada fuera de Él. Nadie se puede parar delante de Dios y decirle: ¿cómo es que tú te atreves a hacer eso? ¿O quién te ha dado permiso para hacer eso que has hecho? Nosotros nos movemos siempre en esferas donde tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, ya sea en el trabajo, tenemos que rendir cuenta a nuestro jefe, o cuando estamos con lo ajeno, o nuestros hijos tienen que pedir permiso para hacer lo que hacen, tienen que pedir permiso a sus padres. Pero a Dios nadie le puede decir eso. ¿Quién puede parar la mano de Dios y preguntarle qué estás haciendo? ¿O por qué estás haciendo lo que haces? Dios no tiene que pedir permiso a nadie para hacer lo que hace, ni tiene que dar cuenta a nadie después de lo que ha hecho. Pues Dios es el Señor, el Rey de cuanto hay, Él es absolutamente soberano. Entendemos lo que es la soberanía de Dios entonces. Hermanos, Dios es soberano sobre los pueblos y naciones de la tierra. Este fue uno de los pueblos vecinos a quien David sometió para que pagasen tributos, Moab. Allí en 2 Samuel 8:2, el rey David los venció y los hizo tributarios, siervos de él. Y tenían que pagar, la cuota que tenían que pagar eran 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones al año. Y ese pueblo estuvo sujeto a Israel solo hasta que fue provocada la ira de Dios por el rey Ocosías. Pues este pueblo en esa época empezó a pensar de forma distinta, tener aires de libertad, a sentirse seguros y fuertes como para sacudirse de sobre sí el yugo que por casi 200 años tenía bajo Israel. Pero esto no fue meramente que ellos empezaron a despertar en esto, sino detrás de todo esto estaba Dios, quien hace según su voluntad en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano. El que es absolutamente soberano estaba haciendo lo que todo este movimiento fraguase en la nación de Moab, que ellos se levantasen. No sabemos cómo fue esto exactamente, pero sí cómo afecta esto a tantos. Pensemos, hermanos, en las naciones de hoy. Dios es el mismo. Naciones sumidas en la miseria o en la abundancia, con un gobierno preocupado por el bienestar de la nación y justo, o con uno egoísta interesado en enriquecerse. Cómo Dios controla el destino de los pueblos, cosa que afecta a millones y millones de personas. Consideren a Haití o Cuba, que no levantan cabeza y esa situación caótica en la que están. ¿Quién controla todo eso? O consideren China. Esta nación se ha desbordado y se ha convertido en una superpotencia, en la primera potencia mundial junto con Rusia. ¿Cómo ha cambiado el panorama económico del mundo? O consideren a Estados Unidos. Les vienen aires de conquista y ampliar su imperio,
Y qué tremendas consecuencias económicas para todo el mundo entrar en un nuevo conflicto bélico. ¿Y qué podremos hacer nosotros? Consideren a España, la nación donde vivimos, este país donde estamos ahora, los casos de corrupción en todas las instituciones y que abarca todo el territorio nacional. Y así llevamos décadas. Tenemos los gobernantes que tenemos porque así Dios lo ha querido. Y aun teniendo esta clase de gobernantes, disfrutamos de cierta seguridad y tenemos derechos y beneficios como ciudadanos y ciertos privilegios. Pero en otras naciones tienen los mismos gobernantes corruptos, pero sin esos beneficios. Y hay mucha escasez y miseria. Realmente Dios es el soberano de las naciones de la tierra. Y es solo esta verdad que nos hará estar tranquilos, independientemente si tenemos gobernantes justos, no, si tenemos abundancia, escasez. Pero vean también cómo Dios es también soberano en la administración de su justicia, en el trato con los individuos. Consideren los detalles respecto a este rey, a Ocosías. Como vemos ahí en el versículo 2, estaba en su segunda residencia en Samaria, en un lugar tranquilo, confortable, seguro. Parece que no le importaba mucho que se sublevase Moab. Estaba confiado en su reino, haciendo sus planes en su vida. Y de repente, de la forma más inesperada, la muerte empieza a rondar por su vida. Tropieza mientras estaba en la ventana, cae y queda postrado en una cama. Era un hombre joven, acababa de subir al poder, tenía mucho todavía por delante, pero se cayó y ahí tuvo que meterse en cama. Y no veía claro las consecuencias de la caída, y por eso buscó quien le adivinase lo que pasaría. Le llegó la noticia fatal, iría a morir, no se iría a levantar más de ese lecho, esa caída iba a ser mortal, pero a este hombre idólatra se le iba a dejar un tiempo para reflexionar. No se mató cuando cayó, sino que se le concedió tener un paréntesis valioso en la cama hasta que la muerte llegara. Un precioso tiempo para arreglar su vida, para ordenarla, para arrepentirse y buscar a Dios. Pero no solo se le dio tiempo antes de llegar la muerte, sino pruebas en ese periodo. Se le envió el mensaje por medio de Elías, anunciándole lo que pasaría, lo cual le haría recordar lo que éste le había dicho no hacía mucho a su padre. Luego el fuego del cielo que descendió sobre aquellos soldados, el cual le haría recordar lo sucedido en el Monte Carmelo. Detalles que podían ser evidencia de cómo Dios estaba tratando con él. Pero este rey perverso rechazaba continuamente las pruebas de las bondades de Dios que le concedió para que reflexionase antes de su muerte. Sin embargo, ahora consideren el trato de Dios hacia aquellos soldados que se habían levantado ese día sin idea de lo que iba a pasar. Se les encargó una misión de la que no volverían, nunca. No tuvieron oportunidades como las de Ocosías. La muerte de todos estos 100 hombres y sus capitanes fue súbita y repentina. No lo esperaban. De Dios descendió fuego y los calcinó en un momento, a todos. El Dios soberano que mata y da vida, reparte la forma y el tiempo de la muerte según su voluntad y nadie le puede decir, ¿quién te ha dado permiso para hacer eso? Estos hombres no tuvieron tiempo para reflexionar, no se les concedió la oportunidad de pensar en sus vidas y volverse de sus caminos y buscar a Dios antes de la muerte. De un instante a otro, perdieron su vida. Y la respuesta ante esta cuestión es solo la voluntad soberana de Dios que administra sus juicios según su voluntad. Ambos fueron actos donde Dios impartió su justicia. Uno la quiso Dios de repente, una muerte sin previo aviso,
totalmente inesperada, no se les imaginaba ni pasaba por sus cabezas que les fuera a ocurrir semejante cosa, y el otro, Dios le concedió un tiempo de preparación. ¿Quién puede entre nosotros, puede alguno entre nosotros decir aquí cómo y cuándo morirá? Si tendrá tiempo y ocasión para reflexionar y pensar y prepararse, o no tendrá ese tiempo, sino que la muerte lo sorprenderá. Una de las razones que dan los hombres para retardar y postergar el arreglar sus asuntos con Dios es precisamente el tiempo de reflexión antes de la muerte. Pero nadie tiene semejante garantía que en el lecho de muerte se volverá a Dios, se preparará para la muerte, arreglando sus asuntos para poder presentarse delante de Dios. Puede estar en el sitio más seguro que le parezca, el lugar más tranquilo, en su casa como Ocosías, y pasar algo y empezar la cuenta atrás de la muerte, o ser cortado de repente de la tierra de los vivientes. ¿Y quién podrá detener la mano de Dios? ¿A quién de los hombres Dios le pedirá permiso para ver cuándo y con qué muerte va a morir ese hombre, esa mujer? Pues nadie pedirá permiso, porque Él es absolutamente soberano. Si Dios es así de soberano y si en sus manos están de esta forma la vida y la muerte de todos y cada uno de los hombres, también estará la tuya y la mía. ¿Qué descanso es esta verdad para los hijos de Dios? Aquellos que por Cristo han sido reconciliados con Él. Saber que la muerte está en las manos de Dios su Padre. Este que los conoció, escogió, que los amó desde la eternidad, que los cuida. Y esta, la muerte, no llegará hasta que nuestro Señor la envíe. Y solo será cuando Dios haya acabado la obra que quiere hacer con nosotros aquí, cuando haya acabado de perfeccionarnos y santificarnos, hasta donde Él haya querido hacerlo. Y será entonces y solo entonces, no un segundo después ni un segundo antes, que ésta vendrá a buscarnos. Y la muerte la veremos como aquella que nos lleva a nuestro eterno hogar, con nuestro Padre, a ver a nuestro amado Salvador Jesús y estar con Él para siempre, eternamente. Pues Dios es el Dios soberano sobre ella. Pero aquellos que están dando largas a Dios, lejos de Él, haciendo lo que quieren, como quieren, cuando quieren, y aunque quieran vivir de espalda a Dios, sus vidas están igualmente en manos de Dios. La muerte será terrible para ellos, porque ese día ya no podrán seguir huyendo de Dios, sino que tendrán que ir con todos sus pecados y ponerse delante de Dios, del Dios celoso, del Dios soberano. Y les dejará tiempo para reflexionar a estas personas. Quizás hará como a los soldados. Quizás saldrán de sus casas pensando que va a ser un día más como los muchos que han vivido, pero ese día ya no volverán más a sus casas, ni verán más a sus hijos, ni a su cónyuge. Quiera Dios que este relato que subraya la soberanía de Dios en los juicios sobre los hombres les induzca a buscar a Dios para reconciliarse con Él. Consideren ahora el terremoto en Venezuela. Dicen que hay como 50.000 desaparecidos, miles de muertos, miles de heridos. Pero fíjense que muchas de las personas ahí han muerto en un instante. Otros están heridos. Otros el Señor, soberano que es, en extremas circunstancias que son imposibles de poder vivir, han sacado a la persona debajo de toneladas de escombro, vivas. Una mujer embarazada, la rescataron de los escombros, dio a luz un bebé allí, entre los escombros. Ese es el Dios soberano. A uno le da una segunda oportunidad, a otros no. Pero
Aquel que no tiene al Señor, que no se ha humillado, no puede pensar, no sabe, no tiene la certeza. ¿Cuál es el llamado de Dios? Pues el llamado de Dios es a humillarte como este tercer capitán. Que los hombres y mujeres se humillen como este tercer capitán. ¿Qué saben ellos teniendo cosas pendientes y asuntos que arreglar? ¿De dónde pueden sacar ellos la seguridad de que Dios les dará tiempo para reflexionar y tener tiempo para arreglar los asuntos? Lo mismo pensarían algunos de esos 100 soldados, pero Dios no se lo dio. De repente vino sobre ellos lo que no esperaban, porque Dios es soberano sobre la vida de todas sus criaturas. Por tanto, los hombres deben reconciliarse con Él para venir a rendir cuentas con su Dios. Y la tercera y última enseñanza acerca de Dios, y un poco más corta, es que Dios es sobremanera misericordioso y lleno de gracia. Consideren el tercer capitán con sus 50. ¿Qué diferencia con los otros 2 capitanes con sus 50? Que se encontraron con el juicio de Dios. Pero para este último no hubo fuego, no hubo ira de Dios, sino que alcanzó gracia y misericordia. Aquellos vinieron orgullosos, altivos, burlones, en contra de Dios y de su profeta. Creyeron que podían manejar a Dios y sus asuntos como a ellos les parecía. Y Dios nos muestra por este caso cómo piensa y hace Él para con esos que proceden así con Dios y sus asuntos. Pero miren el tercer capitán, humillado ante Dios, pide misericordia, que le conceda la vida. ¿Quién se ha inclinado y humillado ante Dios y fue luego desechado por Dios? Nadie. Nadie. Nadie fue desechado por Dios, si ha ido a Dios así. Busquen para ver si hay alguno. No lo hay en la Biblia. Ni en nuestros tiempos, ni a lo largo de la historia de la Iglesia. El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y ahí está este hombre pidiendo la vida a Dios. Y Dios se la concede. Y Dios se la concede. ¿A dónde se acerca Dios? ¿Dónde habita y hace notoria su presencia? ¿Con quién tiene estrecha comunión Dios? Pues con el quebrantado y humilde de espíritu. Con esa es la comunión con Dios. Dios tiene comunión con Él. Con el que se humilla, con el quebrantado de espíritu, el que realmente busca a Dios. Ve su necesidad. Tengo que buscar a Dios. Este capitán sabía que su vida estaba en las manos de Dios, que lo podía fulminar en un momento, como lo había hecho con los anteriores, o también le podía preservar su vida. Él lo sabía. Y por eso se inclinó ante Dios y se humilló y le suplicó misericordia y vida. Si aún no te has humillado verdaderamente a Dios, ¿acaso no sabes que de igual manera tú estás en sus manos, que Él puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno y que también puede salvarte? ¿Por qué no hacer lo que hizo este capitán? ¿Por qué no humillarse ante Dios y pedirle la vida eterna que Él da en Cristo Jesús y el perdón de todos tus pecados? Mira que a Dios le ha placido mostrarse ahora sobremanera misericordioso y lleno de gracia. ¿A qué capitán imitarás tú? ¿A esos que atrajeron sobre sí juicio de Dios o a ese que se humilló y conoció su misericordia? Pues quiera Dios, si todavía no te has humillado, que imites a este tercer capitán. Y para los que ya nos hemos humillado, debemos seguir humillándonos y seguir teniendo comunión con nuestro Dios. Porque Él es soberano, Él es celoso y Él es grande en misericordia y lleno de gracia. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.